Bien, saludos amigos, bendiciones, bienvenido a este canal de YouTube, Josías López, Josías TV Show, siempre dándole contenido de calidad. Duramos mucho para subir contenido al canal, pero es que cuando nosotros la agarramos y la bateamos es duro, por los 411. Esta vez, señores, traigo una entrevista de un personaje que dio un palo en la plataforma de nosotros de aquí de YouTube y también de Facebook. Se fue viral cuando lo entrevistamos y es nada más y nada menos que la diva Morel. En esta nueva entrevista que le vamos a realizar aquí, nos interesó y nos llamó mucho la atención una fotografía que él publicó, ya no como la diva Morel, sino como Miguel Morel. Se hizo su fotografía y echó atrás esa vida, y en el día de hoy vamos a hablar qué le motivó a él a cambiar la vida, porque ahora él le sirve a Dios y ahora es una persona renovada. Bienvenido a esta plataforma digital, mi hermano. Bendiciones. Muchísimas gracias, Dios te bendiga también. Como ya en la anterior entrevista hablamos bastante de mí, nos conocimos mucho, hablamos de lo que era el proyecto en mi vida, cuáles eran las cosas que yo soñaba y anhelaba en ese momento. En este momento no quiero hablar directamente de mí como persona, como individuo, no quiero hablar de mí como lo que hago o lo que quiero hacer, sino quiero hablar por qué tomé las decisiones en mi vida, qué me llevó a tomar esas decisiones. Y específicamente la decisión de seguir a Cristo, que considero que es la mejor decisión que yo en lo personal he tomado en mi vida. Pero antes de comenzar con esto, yo quiero especificar para muchas personas, incluyendo todos mis seguidoras, específicamente las que se dedicaban a seguirme por el mundo del maquillaje y todas esas cosas, yo quiero especificar que esta no es una decisión espontánea, no es algo que surgió del momento, no es una decisión de algo que simplemente apareció y yo decidí, bueno, voy a cambiar mi vida, o por cámara o por cualquier motivo o razón que a la gente se le pueda interesar. No fue nada de eso, sino simplemente esto es un proceso el cual yo vengo atravesando de alrededor hace 2 años y medio, el cual culminó con esto, pero para poder entender por qué yo tomé esa decisión, debería primero explicar de dónde vengo. Sí, pero exacto, quiero que lleguemos a esa parte. Primero, sabes que hubieron personas que vieron la entrevista, pero esta entrevista hay personas que no la han visto, que la van a ver por primera vez. Sí, entonces debemos narrarle a las personas las cosas que no contaste en la otra entrevista, pero que en esta tú la vas a decir. Sí, entonces, efectivamente. Cuéntanos quién es Miguel Morel y de dónde tú saliste. Cuéntanos esa vida que tú tuviste anteriormente. Lo primero es que Miguel Morel es oriundo de Atomayor, soy oriundo de Atomayor. Estudié en todos mis estudios primarios fueron aquí mismo en la provincia. Luego me trasladé a San Pedro de Macorís a estudiar la carrera de contabilidad. Estudié idiomas también. Me capacité en el mundo de la belleza. Estuve trabajando en el mundo de la belleza durante un tiempo un tanto prolongado. Pero antes de ese profesional que conocieron en las redes o la persona que se dedicaba al mundo de la belleza, yo tengo una historia, y esa historia es la historia de mi vida que me llevó a tomar ciertas decisiones estúpidas de las cuales me arrepentí. Cristo tuvo misericordia de mí y gracias a Dios, a la misericordia de Dios, hoy puedo estar sentado aquí de frente para contar mi testimonio, no para gloria mía, no para exaltarme a mí mismo, porque aquí el grande es Dios, sino para que todo lo que están pasando por la situación que yo pasé, ellos también lo entiendan. Yo nací creyéndome homosexual durante toda mi vida. No tuve un momento de mi vida donde ni siquiera me violaron, no tuve experiencias traumáticas que me llevaran a creerme homosexual, no, por el contrario. Yo nunca en mi vida tuve una experiencia con una mujer, nunca experimenté sexualmente. Toda mi vida fue rodeado de demonios, porque yo vengo de un linaje de parte de mi abuelo, en mi familia,
donde se practicó la hechicería ininterrumpidamente por alrededor de 10 o 12 generaciones. Es decir, que se confirma lo que dice que eso es generacional. Es generacional. Eso viene arrastrando ante la familia. No en todos los casos, porque vemos actualmente personas que van a Haití, compran un muerto, o otras personas que simplemente se dedican al picheo, que no cuentan como personas de que fueron escogidas por los demonios, de que tenían atadura por los demonios. Es decir, que en ese mundo los demonios cogen a las personas con quien deben de trabajar. Te relato, cuando yo, en mi etapa de, vamos a decir, niñez, 10 años, desde los 5 años el diablo dio vista los demonios a través de un demonio que se llama Believer Khan. Él dio vistazo de que yo también iba a dar continuidad con lo que mi familia se estaba desarrollando o se había desarrollado durante toda la vida. Y cuando de ahí en adelante eso se opacó un poco en mi vida, ¿entiendes? Pero en mi familia siempre estuve rodeado de personas que trabajaban en la hechicería. Yo me crié con una tía, la cual le digo mami porque es mi mamá también. Y ella era una hechicera en ejercicio. ¿Y tú fuiste aprendiendo con ella? No fui aprendiendo nunca nada, porque en verdad yo nunca aprendí nada. Quien me enseñó todo fue el diablo al cual yo le serví. Las cosas son más profundas de lo que en realidad yo puedo expresar, inclusive en una misma entrevista. Lo que es que la hechicería me fue llamando porque yo necesitaba aceptación, ¿me entiendes? Porque es un sinnúmero de cosas que se fueron dando juntas, que una fue llevándome a la otra. Por ejemplo, cuando ya, vuelvo y te digo, desde los 5 años se fue dando indicios de mi inclinación hacia la hechicería, pero era algo mucho más profundo que yo. No era una decisión determinada que yo había tomado de que no, yo voy a seguir el camino de la brujería. Era algo que yo aprendí habitualmente de parte de mi madre, ¿tú entiendes? Y yo me crié con mi mamá. Entonces, en todo este trayecto de que yo llego a los 12, 13 años, donde ya yo comienzo a sentir y a experimentar sensaciones que no son propias de una persona creada, varón, sino sentimientos, tú sabes, que me conectaban mucho más con los hombres. Ya yo veía a los hombres y yo sentía atracción por ellos, ¿entiendes? Pero aún así, todavía yo no me dedicaba a la brujería. Yo sí caminaba a los hechiceros con mi familia, con mi mamá, con mis tías, pero todavía no me dedicaba a la brujería. Cuando en el proceso de que se comienza a revelar que yo soy homosexual, el diablo me comienza a hacer creer realmente que yo soy homosexual dentro de mi cabeza. Ahí se dan unas situaciones con mi papá, donde mi papá y yo rompemos toda ligadura, rompemos toda relación física que nos unía y todo. Y a raíz de eso yo llego un día a mi casa, justamente que salí de allá del campo, y cuando llego a mi casa, entrando por la puerta de mi casa, mi mamá tenía cuadros y estatuas, tú sabes, muñecos. Y cuando yo llego a mi casa, entrando por la puerta, se me manifestó un demonio que se llama el varón del cementerio. Fue el primer demonio que se me manifestó después de Believer Khan. Dios lo reprenda, que lo hizo a la edad de 5 años. Pero ya cuando yo tomo la decisión de comenzar a servir a los demonios fue a raíz de esa situación. Porque yo me vi en un estado de que yo no tenía cómo pagar mis estudios. Te atacaban en diferentes lugares. Pero muy personal. Okay. ¿A qué me refiero? No era en lugares públicos. No, porque el diablo me trató bien. Siempre tengo que decirlo. Sí, no, el diablo me trató bien. En el sentido de que me aceptaba todas las cosas que ni mi familia, ni la sociedad, ni inclusive los siervos de Cristo. Es decir, que era un padre, te abría los brazos. Me abría los brazos. Te estoy diciendo, cuando yo llego... Pero eran cosas malas. Llego de donde mi papá, precisamente en ese momento. Cuando estoy entrando por la puerta, fue un problema que tuvimos mi papá y yo, el cual hizo que rompiéramos relaciones. Específicamente por mi conducta homosexual allá con los trabajadores, porque yo tenía un diablo que me pedía apetito de hombre, ¿entiendes? Yo no podía ser... Es decir, que eso era un demonio que tú tenías. Pero yo no lo descubrí nunca, hasta muchos años después. ¿A qué edad, más o menos? Ahora, cuando me convertí a Cristo, fui que entendí que era el mismo demonio que yo le servía. Ok. Porque ahí es donde quiero llegar. Cuando pasa esa situación con mi papá, yo llego a mi casa, entro por la puerta, y mi mamá está ahí que está fregando unos tratos. Nosotros vivimos en una piececita pequeña. En la otra oportunidad, en la otra entrevista, yo hice referencia a eso. Nosotros vivíamos en una
piececita muy diminuta, con mucha carencia económica, y yo tenía el dolor de que yo veía a mi papá y toda mi familia paterna. Mi papá es una persona muy influyente, al cual le agradezco muchísimo. En una etapa de mi vida no lo pude entender, que las cosas que él estaba haciendo era porque él entendía que no era verdad que yo era lo que era, y él quería corregirme, pero eso me llevó en cierta forma a odiarlo. Y cuando yo llego a mi casa me encuentro que este demonio me recibe, de una vez me sube a la cabeza, llega la tía mía, comienza a hacerle los puntos que ese demonio necesita para poder hablar, que yo no lo voy a decir aquí, pero comienza a hacer los puntos que se necesita para que ese demonio que es mudo pueda hablar. Y cuando él logró hablar en mi cabeza por primera vez, él dijo que mi papá me abandonó, pero que él se iba a hacer cargo de mí, que él iba a traer algo que me iba a ayudar, me iba a pagar la universidad, que me iba a dar dinero, que me iba a dar casa y que me iba a dar de todo. Así fue efectivamente. El demonio que vino después de él, porque un demonio llama a otro, el demonio que vino después de él, ya te estoy hablando de edad de 14 años, de 14 más o menos, antes de cumplir los 14 años, si mal no recuerdo, llega el diablo de Anaí Sapié, Dios la reprenda, a mi cabeza. Cuando Anaí Sapié llega a mi cabeza, comienza entonces, ya yo no quería tenerlo oculto que yo era homosexual, ¿entiendes? Porque ya ella comenzó a manifestarse en mi forma de hablar, en mi forma de caminar, en mi forma de vestir. Ya me fui inclinando más por el maquillaje, me encantaba el maquillaje, porque ese demonio se me vendió en mi vida como una mujer muy hermosa, una mujer llena de glamour, llena de perfumes. Eso era lo que tú querías ser. Así. Eso era lo que ella me incitaba a yo ser. Porque cuando yo sentía la presencia de ese demonio sobre mi vida y cuando yo la veía a ella moverse a mi alrededor, porque la llegué a ver vívidamente, y cuando yo comienzo a verla, lo que veo es una mujer glamurosa, con su melena rubia, bien hermosa, porque el diablo no quiere bajo ningún concepto que nosotros lo veamos con su forma real. Él se me presentó como todos los rostros que yo estuve pintando mientras estuve trabajando con el personaje de la diva. Eso me enamoró, eso me llenó, ya tú sabes. Yo entonces, ahí mismo ese diablo me enseñó y me dijo: yo te voy a enseñar a seducir los hombres, te voy a enseñar a trabajar para los hombres, te voy a enseñar a que si tú quieres un hombre, tú lo consigas de la manera que sea. Eso me hizo sentir bien, ¿entiendes? Porque cuando yo estaba pasando por el proceso con mi familia, yo quería acercarme a Dios, ¿entiendes? Pero ahí me encontré con la cohibición de que me sentí atacado en ese momento. Entonces, tú anteriormente en tu vida completa no habías sido cristiano. No, ¿cómo te digo? Cristiano en el sentido de que yo pudiera desarrollarme en una iglesia o sentir dentro de una iglesia. No, porque me sentía atacado, me sentía aludido. Tú siempre, a pesar del mundo que te rodeaste, entendías que Dios era la salida a todo eso que te estaba pasando. No, para nada. Para mí Dios era el enemigo más grande que yo podía tener. Porque yo le preguntaba a Dios: ¿por qué tú me hiciste homosexual y manda a tu pueblo a atacarme? ¿Por qué? Entonces tú te sentías atacado por la sociedad. Por el pueblo de Cristo. La sociedad es comúnmente en este país machista. Yo creí con un padre machista y yo sé lo que es una sociedad machista. Es común que la sociedad te rechace, que no te reciba, porque eso es normal. Todavía muchos países de Latinoamérica no pueden aceptar lo que es la condición homosexual. Y ahora Satanás se está valiendo más todavía para vender y explotar públicamente que es bueno, que es normal. Un hombre que nació hombre que pueda, ¿qué te digo? Hacer cosas que yo sé que por tu canal no la puedo decir directamente, pero no es normal. Yo no entendía que no era normal porque para mí yo me sentí toda la vida homosexual, ¿me entiendes? Fue siempre un sentimiento muy profundo y me sentí aceptado por ella. Anaí Sapié fue el diablo que llegó a mi cabeza para atarme profundamente. Luego de Anaí Sapié entonces llega Malta, Dios la reprenda. Cuando Malta comienza a manifestarse en mi vida, ya ahí se me iba poniendo el corazón más oscuro dentro de mí, ¿entiendes? Ya yo iba sintiendo más deseo de hacer venganza, más deseo de hacer maldad. Ya ahí yo no quería saber de los hombres porque me sentía ultrajado por mi padre, ¿entiendes? Y comencé a odiar a los hombres, tenía el odio en mi corazón, pero crecí en un hogar cristiano porque mi abuela, Dios la tenga en gloria, sé que la tiene en gloria en el nombre de Jesús,
Fue una sierva del Señor que duró 54 años en el Evangelio. Me crié con mi abuela porque mi mamá tenía que trabajar muchísimo. Porque aún yo viviendo en la miseria, yo seguía sirviéndole al diablo con el corazón. Porque no, en ese momento yo no le esperaba dinero. Inclusive si mi papá me daba algo de dinero, mi mamá cuando venía de trabajar me daba algo de dinero, yo me mandaba para la botánica. Que Atomayor es pequeño, todo el mundo sabe la realidad, ¿me entiendes? Yo me mandaba para la botánica a comprar velones, a comprar pañuelos, agua florida, para comenzar a servirle al diablo que me está aceptando, ¿me entiendes? Ese era mi Dios, Anaí Sapie era mi Dios, Dios la reprenda. Pues con el pasar del tiempo voy experimentando mucho más cambio dentro de mí. Voy viendo ya que ya quiero ser abiertamente, ¿me entiendes? Ya no me importa lo que diga la sociedad, porque también quería vengarme de mi papá a través de que él, como una persona que está sujeta al escrutinio público, por lo menos en este pueblo, yo quería que mi papá sintiera en carne viva lo que era. Yo quería que a mi papá le dijeran que yo estaba haciéndolo mal, que yo estaba en la calle, que yo estaba mal, porque yo sentía que de esa manera yo me podía vengar fuertemente de él. Yo sentía que hablando las cosas que yo estaba haciendo, ya publicándolas de una manera sin límite, él iba a sentirlo, ¿tú entiendes? Yo quería que él sintiera el dolor que yo sentía por ser rechazado por mi familia. Esta es una verdad que probablemente a muchas personas pueda causarle un poco de molestia, pero es mi verdad, ¿entiendes? Te lo digo por cuestiones de que Dios sabe por qué lo digo. Ya cuando tú entras, ya te decides, te abre en el área del homosexual y también en el área, porque iba mezclado, sí, eso, entre... Yo sentía la fuerza en los espíritus malignos, en los demonios, en los muñecos. Yo sentía esa fuerza para yo poderme ser libre, ¿tú entiendes? Yo sentía que ella me apoyaba, yo me soñaba con ella, que ella me decía, yo te amo, tú eres mío, yo te quiero. Todas las cosas que yo deseaba escuchar. ¿Pudiste tener, porque hay personas que dicen que puedes tener contacto físico con los espíritus? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo le dediqué 22 años de mi vida a la brujería. Después, es lo que quiero llegar a decirte, cuando luego empieza ese proceso que ya yo comienzo a trabajar públicamente, yo comencé conjuntamente estudiando en la universidad, que salgo de donde mi papá, entonces comienzo a trabajar leyendo el tarot. Leyendo cartas del tarot, pero adorando a mi diablo y preparándome para servirlo, ¿entiendes? Porque se necesita una preparación para tu poder ser caballo de misterio. Independientemente de que tú hayas sido escogido por ellos, ellos tienen que ensuciar tu cuerpo echándote brujería, echándote baño, porque ¿quién dijo que un agua que hizo un hombre tiene poder para salvar a otro? ¿Me entiendes? Exacto. Pero eso lo entendí yo mucho después. Mientras yo estaba ahí, eso era mi Dios, eso era lo que yo amaba. Yo le brindé lo mejor de lo mejor. Cuando ya yo comienzo a trabajar con el tarot, le digo al diablo, a ella, Dios la reprenda, le digo, necesito que me haga mi casa. Me estaba pagando la universidad inclusive. Yo estudié en la UCE, estudié con beca, pero todo lo que eran gastos... Ese demonio te pagaba tu universidad. Todo lo que eran gastos de la universidad, todo lo que eran costos, yo estudié en una universidad privada. Es verdad que yo no pagaba la matriculación, pero todo el que estudia en una universidad privada sabe la cantidad de dinero. El diablo nunca me maltrató entre lo que yo quería, porque él quería usar mi cuerpo, ¿entiendes? Cuando yo termino mi preparación, que comienzo a trabajar ya con los espíritus como tal, entonces yo le digo a ella, le hago el primer prié, que fue el primer año, que ella logró un año completo de trabajar en mi vida, porque así es que se trabajan los brujos. El hechicero que me vea sabe lo que yo estoy diciendo. Un año después del diablo trabajar en tu vida, entonces tú tienes que darle la comida que el diablo te pide, sea cual sea la que te pida. En mi caso era hasta que comienzo ya a trabajar con los demonios de otra jerarquía, porque el infierno está organizado por jerarquía. Ellos dicen divisiones, pero son demonios organizados por jerarquías. Las 21 divisiones. De 21 divisiones, 9 potencia africana, la 7 potencia africana, la 14 división petrol, la 3 potencia indígena. Todo eso son dimensiones. Dimensiones, diferentes tipos de demonios. Diferentes tipos de jerarquía de demonios, de legiones. De legiones. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Anaí Sapie, Dios la reprenda, Anaí Sapie representa una legión de demonios que se ocultan detrás del color amarillo, que la representa ella, dice ella.
Y atrás de eso se oculta una legión de demonios, que por ejemplo Tillán lo podemos mencionar, Dios lo reprenda, que se oculta detrás de esa misma Ahora división. que tú hablaste de los colores, ¿qué representa eso? Los colores, vuelvo y te digo, es como su, ¿cómo te explico? Es su, como su cédula. No, es como la agrupación dimensional entre un demonio y otro. Porque por eso para identificarse. Por eso es que cuando se hace una fiesta, estoy hablando para hechiceros y para gente que no son hechiceros. Cuando se hace una fiesta, los demonios dividen sus comidas el uno del otro, ¿entiendes? Dividen su ceremonia uno de otro, aun cuando el PRIYE se haga completo, que tú ves que están haciendo todos esos demonios, ellos los dividen porque una división no se mezcla con otro y son demonios como quiera. Pero lo que pasa es que una dimensión necesita de ti algo más para tú poder entrar a ella, ¿me entiendes? Cuando yo comienzo, yo te estoy hablando de que lo que te estoy mencionando hasta el momento son divisiones que se llaman dulce, ¿me entiendes? Son diablos que dicen que son buenos, son demonios que dicen que trabajan con la cosa y que son de luz, pero de luz nada que no sea Cristo no es de luz. Cristo es la luz del mundo, porque nada que necesite que tú le prendas una vela es una luz, ¿me entiendes? Nada que necesite que tú le prendas una vela. Pues cuando ya yo me decido entrar más, porque le hago el primer PRIYE al demonio, estoy trabajando con todo lo que era misterio blanco, como mal llamadamente blanco, y decido al demonio entonces ir incursionando un poco más. Le digo a Anaísa, que era el diablo que se hacía llamar la reina de mi vida, la reina de mi casa, y le digo a Anaísa, óyeme lo que te voy a decir, madre. Así la mal llamaba. Oye lo que te voy a decir, madre, si tú me das mi casa, yo no te voy a dejar de servir nunca. Ella me dijo, no hay problema. Me sentó, ahí yo vivía en la Genaro Díaz, ahí frente, cerca del colmado de Caridad, medio a medio al pueblo. El diablo me puso, a mí no me importaba nada, porque yo lo que quería era que mi papá lo supiera, que mi familia lo supiera, que yo era pájaro hasta no poder más, que yo era brujo hasta no poder más, y que yo hacía todo lo que hacía sin que nadie pudiera decirme nada, ¿me entiendes? Para herir a todo el mundo. Cuando yo aún estoy trabajando ahí en la Genaro Díaz, ahí comienza el diablo y me manda a comprar el solar. Me da el dinero para comprar el solar. Oye, te estoy hablando que yo vine de trabajar con unos clientes en San Cristóbal, que yo tenía que le trabajaba allá. Y cuando yo vengo de allá, esas personas son ligadas a mi familia por una prima que yo tengo. Y cuando yo vengo de allá, un hombre, yo sé que ese consejo me lo dio Dios, independientemente de que yo haya usado los recursos de Satanás, ese consejo me lo dio Dios. Cuando él me dio el consejo de que comprara un solar, yo llego de allá, de trabajar, me fui jueves, viernes y sábado. Cuando llego el domingo a mi casa, le digo a mi mamá, mami, yo quiero un solar. Invoco al demonio que trabajaba en mi cabeza, Anaísa, hasta ese momento, que era la que se hacía llamar la jefa hasta ese momento. Y le digo, oye madre, yo quiero que tú me des una casa. Hasta que tú no me des una casa, yo no te voy a dar más comida. Te voy a hacer este único PRIYE. Este único PRIYE te lo voy a hacer aquí en el medio del pueblo. A mí no me importa nada, pero yo quiero que tú me des mi casa, una casa en el monte, donde yo pueda llamar a todos los diablos que yo quiera y nadie me diga nada. Ya yo quería ir incursionando en lo que era la rama Petro. ¿Entiendes? Eso es un nivel más alto. Muchísimo más alto. Ya yo quería incursionar en la rama Petro porque yo entendía que los misterios dulces, como se mal llaman ellos, Dios los reprenda, no dan mucho dinero. Ella a mí me dio mucho dinero porque ella se hace mal llamar la maîtresse del oro. Y es verdad que tiene mucho dinero para todo el que la busque, pero a costa de cosas muy grandes. Cuando yo comienzo a trabajar, ya ella me muda para acá, para mi casa. Duré 9 meses en la construcción de mi casa. 9 meses comprar solar y hacerla y terminarla y amueblarla. Me mudé con mi casa amueblada. Con todo. Te estoy hablando desde la miseria, porque yo vivía en 2 piezas, donde una quedaba al lado de una letrina, y de la miseria ya me sacó y me mudó para mi casa. Porque muchos piensan que el diablo para amarrar a los demás no le da. Hay personas que fueron llamados por los demonios, que el diablo lo quiere utilizar y ponerlo de escoria, que el diablo le da. Si quiere cuarto, el diablo te va a dar cuarto. Pues cuando comienzo aquí, que me mudo ya para acá, para mi casa, entonces comienzo ya a entregarle, no, antes de mudarme, ya cuando ella comenzó todo el proceso de que a buscar los cuartos para el solar y todo lo demás,
Ya ahí entonces fui a hacerme el primer punto Petrón, que me lo hizo una persona que ya falleció. Lo mató la policía, se lo comió Silly Yehu, Dios lo reprenda y la ate en el infierno. Y recuerdo que cuando esa persona me llevó al río a hacerme el primer punto Petró, a buscar corriente Petró en el río, Dios lo reprenda, de ahí comencé a trabajar con unas petrosas que se llaman Esilidamitoya Siliquenoa, Dios la reprenda. Principalmente comienzo con Esiliquenoa, que en español su nombre quiere decir mujer del corazón negro. Ella no se disfraza con ningún alter ego, ¿me entiendes? Ella no utiliza ninguna máscara de que ella es buena, no, para nada. Nombre real. No, nombre real, mujer del corazón negro, un demonio inmundo. Cuando yo comienzo a trabajar con ella, entonces comienza mi corazón a cada día más irse poniendo precisamente así negro, ¿entiendes? Ya mi corazón todos los días se iba poniendo más negro. Ya yo quería que los hombres en la calle se fueran conmigo aunque estuvieran con su mujer. Le digo al diablo de la Quenoa, óyeme, me gustan los tigres mucho en la calle y hay muchos tigres que no se quieren ir ni por cuarto ni por droga, porque esa es otra. Ya cuando comienzo a trabajar con los Petró, entonces con una persona a la cual amo muchísimo, comienzo a experimentar en el mundo de las drogas, poquito a poquito. Cuando comienzo en ese mundo ya yo quería, por dinero no era, porque ya comencé a darme los hombres por el dinero que los mismos diablos me daban. Tú le dabas de todo, no importaba lo que me pidiera un hombre, si me gustaba yo me acostaba con él, 10.000, 20.000, 30.000, lo que fuera que el hombre me pidiera yo tenía que dárselo si me gustaba. Pero no solamente para acostarme con él, sino porque yo sabía que lo iba a dejar con una cadena atrás, ¿me entiendes? Porque yo sabía que ese hombre no simplemente se iba a acostar conmigo, ese hombre iba a quedar atado a mí. Si el hombre me gustaba y yo invertía, por ejemplo, 30.000 pesos en un hombre, ese hombre iba a estar atrás de mí después de esos 30.000 pesos, como fuera el lugar. Cuando ahí ya veo que la droga no me da para los hombres, porque muchos no usaban droga, andaban en la calle, no usaban droga, y el que no se iba por droga ni se iba por dinero, entonces ya yo quería irme con él obligado, porque yo quería coger los hombres que me gustaban obligados. Aprendí a cogerlo obligado. Le pregunto al diablo de la Quenoa y le digo, óyeme Quenoa, yo necesito que tú me des cómo yo voy a amarrar los hombres en la calle que no se quieren ir conmigo, porque yo quería demostrarme a mí mismo y a los hombres de este pueblo principalmente, que hablan mucho de los homosexuales, que aun cuando un homosexual, hay muchos hombres que hablan de los homosexuales y en la oscuridad de la noche se acuestan con ellos, ¿me entiendes? Por 200 pesos, por 2 hoyos de perico, unos cuestan un poco más, se cotizan un poco más, lo que le llamamos popi, esos te piden 10.000, esos quieren algo más, un teléfono, esos quieren algo más. Y al final pero esos mismos que se privaban en popi, a eso yo quería saberle algo. Ahí entonces el diablo me preparó unos anillos, la Quenoa. Yo entendía que era para dominar a los hombres, pero ella lo que estaba era atándome más. Ella se convirtió en mi esposa, Dios la reprenda, que nunca entendí por qué si yo era homosexual las maitresas querían casar conmigo. Me casé con 2 de ellas, Dios la reprenda. Que Cristo fue que reventó esos compromisos que yo tenía. Que me fue Silly Quenoa, Dios la reprenda, y con Candelina, Dios la reprenda también. Me caso con esas 2 maitresas y comienzo a vivir a Sarase. ¿Cómo viene? Explícame un poquito mejor. ¿Cómo viene eso? Que tú te casas con esa... Compromisos espirituales. Todo el que sabe de brujería sabe lo que yo le estoy diciendo, ¿entiendes? Porque yo no le estoy hablando... Pero hay personas también que no saben. No, pero hay muchas cosas de brujería que yo, por temor a Cristo Jesús, Él me hizo vivirla, conocerla, pero yo no se la voy a dar de punto. No la puede decir, ok. ¿Por qué? Porque los puntos de la brujería maldito azaran a la gente el simple hecho de saberlo. Eso fue lo que me comenzó a azarar, que yo quería conocer, ¿entiendes? Y ahí se me fue despertando el interés. Cuando yo veía esos diablos petroces que subían, Dios los reprenda, que a comer candela, que a coger un puerco y a comérselo crudo, eso me llamaba la atención, eso era lo que yo quería en mi cabeza. En el mundo de los petros, porque me llamaba la atención, sabía que ahí había muchísimo más dinero de lo que me podían las maitresas, ¿tú entiendes? Porque las maitresas específicamente están para eso, para amarrar hombres, para poner los hombres a rodar, sea que las mujeres la busquen para específicamente eso, o para cualquier cosa, pero no de envergadura. A lo que un brujo le llama un trabajo de envergadura, no están esas maitresas, o sea, no te responden porque no entran a ciertas dimensiones que entran otros demonios.
ahí entonces comienzo y me voy entregando a ellas. Me van haciendo puntos, Petro, uno detrás del otro. ¿Qué es un punto? Un punto es una preparación. Una preparación. Después de un bautismo. Porque lo primero que le hacen a un hechicero para iniciarlo en la hechicería, el que tiene. Hay muchos brujos bautizadores que bautizan toda la cabeza, ¿tú entiendes? Porque andan atrás del peso. Porque ahora se usa mucho eso, el peso. Pero el brujo que trabaja, como le dicen entre los hechiceros, como le decíamos entre los hechiceros, por la regla, sabe que no se bautiza toda cabeza, se bautiza la cabeza que el diablo te dice que tú tienes que bautizar. Viene una persona a un altar a consultarse, como cuando venían al mío, yo quiero bautizarme, no, espérate, vamos a ver si tú tienes, vamos a probarte. Te prueban de toda manera para ver si el diablo te va a matar porque hacerte la maldad, ¿me entiendes? Que tú tienes diablo, tú vas para la candela, vamos a ver si es verdad que tú tienes diablo. Yo lo hacía con todo el que yo veía que se venía de que montando después de mí. Después, agarra la sangre. Señores, estamos en vivo. Esto no todo el que llega a tu altar se puede bautizar, ¿tú entiendes? Cuando la gente llegaba a mi altar, no todo el mundo podía bautizarse. Yo tenía que ver si verdaderamente tenía diablo. Yo no bauticé, gracias a Dios. Dios no me permitió bautizar a nadie. Porque yo fui muy selectivo, ¿tú entiendes? Yo ni siquiera con clientes nacionales no me gustaba trabajar. No pichaba, valga el aclarando. Trabajaba brujería, pero no me gustaba trabajarla con clientes nacionales. Porque es lo que te estoy diciendo. Yo día tras día me crecía la ambición porque estaba acostumbrado a moverme con una metresa, Dios la reprenda, que lo que estaba creando en mí era eso, la vanidad, la ambición. Ella es vanidosa, ella es el sinónimo de la vanidad, ella es el sinónimo del odio, pero hipócrita, porque ella se ríe y tú crees que está contenta, ella llora y tú piensas que estás triste, y es al revés. Cuando ella se ríe está triste y cuando llora está contenta burlándose de ti en tu cara. Por ejemplo, tú vas donde ella a contarle una situación que te está pasando muy dolorosa. Y cuando ella llega donde ti, ella llega llorando, un espectáculo que subió a cabeza, llorando, ay que me duele mucho. Mentira del diablo, riéndose de ti. Ahora cuando ella llega toda muerta de la risa, la gente se lo goza, junta con ella y ella anda haciendo de la de ella, amarrando a la gente, haciéndole hechicería. Y cuando ya yo me voy incursionando, ya yo sentía que mi vida todos los días iba perdiendo más. Y yo lo iba viendo el resultado de eso en mi mamá. Yo iba viendo el resultado de eso en mi mamá, pues llega un momento de mi vida donde ya yo no aguantaba más droga en mi sistema. Un día acabo de hacerle un prillé a Anaís Pie también, Dios la reprenda, 26 de julio. Cuando termino de hacer ese prillé 26 de julio, hay otra persona que estaba haciendo un prillé cerca de aquí. Y nosotros cogimos para ese prillé unas amistades que tengo, que son mis amigos y los amo muchísimo, pero que nos laborábamos juntos en ese mundo, ¿entiendes? Ese mundo se movían. Exacto. Cuando yo entonces cogemos para ese prillé, el que fue en ese momento mi pareja, que por gloria de Cristo Jesús también aceptó a Jesús, se acababa en ese momento de sacar la maquinita, porque yo, ¿dónde el diablo va llevando a la gente? Lleva la maquinita, él se sacó en la maquinita 10,000 pesos y yo tenía abajo de mi cama 35,000 pesos que me había sobrado de todo lo que había comprado para el prillé, y me sobró esos 35,000 pesos esa noche. Pues aquí habían unos clientes de un amigo mío que ellos eran de Miche y él le trabajaba específicamente para eso, para que pasaran droga y eso. Y cuando esos clientes llegan a mi casa, después que se acabó el prillé, que ellos bebieron muchísimo con las diablas, porque fue a las metresas blancas, Dios la reprenda, Anaísa, Candelina, Gunguna, Malta, Dios la reprenda toda en el nombre de Jesús, Ofelia Valenjó, Dios la ate en el infierno en el nombre de Jesús. Cuando entonces cogemos con ellos, cogimos para la discoteca, primero fue para el prillé, de ahí del prillé entonces cogemos para la discoteca. De la discoteca entonces bajamos otra vez para el prillé, ya tú sabes, dándote un bulazo, que bugarrones para acá, Dios reprenda al diablo, que tigres para allá, que tigres para acá, droga para acá, droga para allá, una droga que trajeron de Miche, que todo el mundo sabe lo que es una droga en una zona costera. Trajeron una droga de Miche, que era un veneno, un cuchillo. Cuando nos dimos los primeros 2 cantazos, después que se acabó el prillé, que cerramos el altar y todo, porque el diablo es tan sucio que mientras tú te estás trabajándole a él no quiere que tú vuelas.
Pero de que tú acabas, él no te dice nada, porque a mí el diablo me quemó, me dio puñalada, me partió la cabeza. Esa cicatriz que yo tengo ahí me la dio el demonio de Belial Khan, subiendo a mi cabeza, yo llamándolo para trabajar, porque le debía, creo que eran 50 pesos, y él eso lo sintió encojonado, me llegó, me contrayó con la pared. Así 50 pesos? Por todo el diablo guarda su dinero. Todos los diablos cuando trabajan en un altar guardan parte de lo que consiguen. Que de ahí es que se le da comida al diablo todos los años, hay que hacerle el que trabaja. Que por eso que yo digo, no es que ataco a los que están pichando, de verdad que no. Yo sé que todo el mundo se busca la vida como Dios lo ayuda, pero no es bueno jugar con lo que uno no conoce, ¿me entiendes? Y mucha gente le puede estar pasando lo que me pasó a mí. Muchos están pichando y creen que se están viviendo la vida chula. Que yo tengo jipeta, que yo tengo esto, que la mejor calle, que la mejor ropa, que la mejor mujer, droga que están metiendo por pila. ¿Me entiendes? Porque yo vengo de ahí. ¿Tú crees que los pichadores...? Mi amor, yo vengo de ahí, no es que creo, de verdad, yo te estoy diciendo que en serio, es droga que están metiendo. La mayoría del que pichea está caminando en ese mundo. Yo caminé con personas que venían a mi altar a preguntarme. Y yo, como ya tú sabes, para estar fría con los tigres en ese momento, en mi antigua vida yo le decía, le daba punto, no, tú le dices esto al cliente, cuando te llame, tú le dices esto, ¿me entiendes? Por eso es que hoy yo lo ataco. No es a la gente que ataco, no. Porque si la gente pichando, como estén, comienzan a buscar de Dios, como pasó conmigo, porque ahí es donde quiero llegar, no quiero darle mucha gloria a los demonios. Quiero llegar a cómo me encontré con Dios. Cuando yo comienzo a ver el resultado de todo mi proceder en mi mamá reflejado, fue que lo comencé a ver. Comencé a ver a mi mamá que cuando yo llegaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, 5, 6, 8 de la mañana, a veces al otro día a las 5 de la tarde, con mis amigos, me quedaba por ahí bebiendo, hueliendo, con tigres, entré en una casa trancado, 48 boles perico, tigres, marihuana, haciendo diablito, haciendo de todo en la calle, ¿tú me entiendes? Cuando yo llegaba, que yo veía a mi mamá desgastada en un mueble, muerta, mira, eso me partía el corazón, pero yo no sabía cómo moverme fuera de eso, ¿me entiendes? Porque esa era la vida a la cual ya yo estaba acostumbrada y arraigado a eso. Explícame ahorita mencionaste que el diablo no le gustaba que tú lo usabas. Mientras le iba a servir. Cuando tú ibas a trabajar. No, el diablo te pide que te santifiques, así como te lo pide Dios. Que tú tienes que porque el puro. diablo es un imitador de Dios. Tú tienes que estar puro. Él te dice, tírate en el suelo 9 días antes de hacerle un brillé. Es decir, que eso es como un ayuno. Para el diablo sí. Al diablo se le sirve, el diablo pide que se le sirva como se le sirve a Dios en una iglesia. Entre un altar donde se trabaja demonio, donde se trabaja con diablo, inmundo, Dios lo reprenda, el diablo pide que se le sirva con solemnidad. ¿Me entiendes? Las cosas de los demonios no las puede tocar nadie. Su ropa, su perfume, sus joyas, todas sus cosas, eso no lo puede tocar nadie. ¿Me entiendes? Y cuando yo comienzo ya que deseo salir de esa vida, pero no sé cómo, mi mamá, le digo un día hablando, mami, yo quiero... Mami no sabía que yo estaba haciendo droga, ¿entiendes? Y yo no quería que mi mamá supiera que yo estaba haciendo droga tampoco. Porque ni mi papá, porque ya tú sabes, aún cuando yo estaba haciendo todas esas cosas, yo siempre intenté demostrar que los estudios que tuve, que los idiomas que aprendí a hablar, no se me pasaron por alto, ¿tú entiendes? Dios siempre me permitió sentirme conectado con mi carrera. Pero ya llegué a un punto donde ya yo me sentía que era ese el que era yo. Cuando comienzo a cambiar, le digo, mami, yo quiero salir de la calle, yo quiero dejar las amistades, yo quiero inclusive dejar la brujería. Mi mamá en ese momento se escandalizó y me dijo, ¿y cómo vamos a vivir si tú dejas la brujería? Yo dije, ahí me sentí un poco, pero ya yo lo estaba viendo en su cara, ¿entiendes? Cuando ese día que salimos, el 26 de julio, que llego a esa galería, ahí me dio un batrí de perico. Yo no quería, yo le dije a las personas que estaban ahí conmigo, todos mis amigos, yo le dije, yo no quiero que me saquen para el hospital, porque si me sacan para el hospital, mi mamá se va a dar cuenta que yo meto perico, ¿entiendes? Entonces no quiero que me saquen, déjenme aquí. Ya yo estaba inmóvil, me hice pupú, se me salieron los orines, yo tenía un batrí que me estaba muriendo. Y cuando, una sobredosis. Sí, una sobredosis. Cuando ya entonces recordé en ese momento invocar a mis demonios. Anaí Sapie, que acababa de hacerle un brillé.
Cuando la invoco, veo que se me para al frente porque yo logré verla, ¿entiendes? Porque por eso fue que me sedujo, porque ella me bailaba al frente, con ese pelo, de esa manera, con esas cinturas, esas curvas, moviéndome los pañuelos. Yo la veía al frente y me encantaba. Yo decía, yo necesito ser, que tú me enseñes a ser así con los hombres, ¿entiendes? Cuando yo la invoqué ese día, la invoqué dentro de mi corazón, veo que llega y se me para al frente, y cuando ella se me para al frente se ríe de mí. Yo estoy inmóvil, que no me puedo mover. Inclusive en la habitación donde estábamos no había luz. Había una vela porque en la casa donde estábamos, él también es servidor de los demonios, que lo declaro libre en el nombre de Jesús. Homosexual también, libre también en el nombre de Jesús. Y cuando llegamos ahí había un pedacito de vela que él acababa de trabajar antes de venir para acá para el proyecto. Y quedaba un pedacito chiquito de vela, y en lo que estábamos ahí hueliendo y con los tigres, antes de darme la sobredosis, él se apagó la vela, quedó una tiniebla, óyeme, que no había luz, no había nada. En ese momento entonces yo recordé el Dios que mi abuela, yo escuchaba predicar la vida entera, ¿entiendes? Y yo escuchaba un versículo que mi abuela siempre recitaba y que me marcó muchísimo toda la vida, y yo no sabía el por qué. En ese momento lo recordé, que es en el libro de Jeremías 33:3, que exclama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento recordé ese versículo, llegó a mí y dije, Dios mío, sácame de aquí, Dios de mi abuela. Si tú me sacas de este momento que yo estoy viviendo, yo te aseguro, Señor, que yo voy a dejar de trabajar brujería y voy a dejar de hueler. Al amigo mío que yo publiqué un video de él, que también es libre por la sangre de Cristo, que estaba conmigo, trabajaba conmigo, era mi vallicán. Mi vallicán quiere decir la persona que se encarga de atender a los demonios y los clientes cuando llegan al patio. Okay. De recibir a los clientes y de atender a los demonios cuando se están manifestando en cabeza, a los muñecos. Cuando yo entonces, Dios le dio fuerza sobrenatural, porque él también estaba en la galería tirado, tú sabes. Ya tú sabes, bajo la influencia que estábamos, empezamos a hueler a las 9 de la noche y eran las 5:30 de la mañana y no nos íbamos para un segundo, y había muchísima droga y 2 guitarras de Barcelona, ¿me entiendes? Que estaban tocando en concierto. No había, pero ya tú sabes, yo acabo de salir de un proyecto donde yo le compraba al diablo, Moechando, Buchanan, de todo lo que yo viera grande y bonito, se lo tenía que comprar a Anaí Sapien, porque era mi diosa. Ese día fue que descubrí que ella me odiaba, porque cuando la vi, que la llamé, yo inmóvil, madre, ayúdame, ella se rió al frente de mí. Yo sabía lo que significaba cuando ella se reía, ¿entiendes? De la gente. Yo sabía la maldad que ella vino, con que ella vino encima mío a reírse, a burlarse de mí. Ahí clamé al Dios de mi abuela. El amigo mío se levantó de la galería, él me tomó en los brazos, me subió en el que era mi motor, que yo lo abandoné por todo lo carreteando que di en ese motor, lo abandoné, que ahí lo tengo a que se consuma. Él me subió en mi motor con el que fue mi pareja, que es libre para la sangre de Cristo. También me trajeron para mi casa. Al otro día me levanté y se me olvidó todo lo que yo le había dicho a Dios, absolutamente todo. Ahí fue que yo digo que hubo cuero después de eso, ¿me entiendes? Ahí yo quería más hombre y más droga, pero llega que un día, como al mes después, estoy hueliendo y estoy en un prillé que hizo un hechicero que vive cerca de mi casa, que también lo declaro libre para la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerdo que ese día, en ese prillé de ese hechicero, porque algo que tiene, para que tú veas el diablo sucio, él cuando tú tienes el prillé, él te dice que no huela, pero cuando es el otro que tiene el prillé, él no le importa que tú le cojas a hombre en su patio. Él no le importa al diablo, te estoy hablando del diablo. Él no le importa que tú le cojas hombre en su patio. No le importa que tú vayas a darte dos atrás del altar, que tú atrás del altar te acuestes con un hombre. No, porque es un prillé al diablo, como yo expliqué en la otra entrevista. Y el diablo, ahí se hace de todo. Al único que él le pide que no lo haga es a la persona que lo va a llamar y que va a comer de la comida que se le dio al diablo ahí, en esa ceremonia. Esa es la única persona que le dice que no lo haga, que no huele, que no nada. Para poder el diablo entremeterse entre la sangre y manifestarse en ese lugar. Cuando entonces en ese día huelimos muchísimo, a las 12 de la noche cojo yo para mi casa, se acabó la droga, se acabaron los cuartos y cojo para mi casa. Cuando estoy aquí en la casa digo, Señor, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Dios mío, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto, Señor.
Entiendo que un día estaba llamando un demonio ahí en el altar a Believer Can, Dios lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y entiendo que el que me subió ese día no fue Believer Can. No digo que, o si fue él, estaba obligado a decir lo que dijo. Y cuando él subió, él dijo, dígale a Miguel que no salga, que se guarde, que comience a orar y ayunar. Eso no lo dice un demonio, por eso que digo que no fue un demonio, ¿me entiendes? Porque tú vas de un brujo y el brujo no te manda para la iglesia. El brujo te manda a prender una vela y a comprar una oración en la botánica, que ese es la que te va a salvar. Y un muñeco que lo ponga ahí al lado de tu cama, que es el que te va a salvar. Pero ese día, esa manifestación que llegó, me mandó a ayunar, me mandó a orar, me mandó a buscar de Dios, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, pues algo grande está pasando, puede pasar. Porque eran mi Dios, eran lo que yo creía. Yo le creía hasta la muerte. Me mataban, yo le entregaba 7 chivos, le entregaba 5 puercos en mi casa. Lo que fuera que el diablo me pidiera, como me lo pidieron, yo lo buscaba. Una vez recuerdo que para el primer PRI que yo hice de inauguración grande aquí en la casa, no el de entrada, porque el diablo me hizo hacer un espectáculo en mi vida, porque me lo había dado todo, y yo con la fe de que había sido el diablo que me había dado todas las cosas, no entendía que el diablo da de lo que no es de él, ¿me entiendes? Porque el diablo no ha creado nada. A que el diablo le da algo, lo quita sirviéndole, se lo está quitando a otra gente para dártelo a ti, ¿me entiendes? Exacto. Y más que todo comienza quitándoselo a Dios, porque el Dios es el creador del cielo y de la tierra. Cuando ese ruido se mete allá. Sí. Cuando entonces empecé a buscar de Dios, me fui al monte, porque ya tú sabes, ahí mismo inmediatamente salgo de la hechicería, comienzo con el proyecto de la diva públicamente. Entonces vamos a hacer un paréntesis. Llegaste, te dio el batrí, la sobredosis de sí, pero eso pasó un mes antes de lo del primero. Pero estoy haciendo un breve resumen. Okay. Te pasó la sobredosis. Ahí fue prácticamente que tuviste el primer encuentro que clamaste al Dios viviente. Que recordé el Dios de mi abuela. Exactamente. Entonces, porque para mí eso no existía, yo lo odiaba porque Dios me hizo homosexual y mandó a su pueblo a que me atacara. Entonces, de ahí te moviste, seguiste brujuleando y de ahí caíste. Un día. Allá. Entonces, ¿qué te dijo? Cuando te dijo eso, ahí caíste en cuenta de que debías de hacer un cambio en tu vida? Todavía no. ¿Todavía no? No, yo me metí por miedo. Entonces, por miedo a morirme en la calle. Okay. Ahí comencé a tener unos sueños donde veía que me perseguían leones, donde veía que mis mismos amigos que trabajaban brujería conmigo, que éramos colegas y crecimos y nos desarrollamos prácticamente juntos, en los sueños yo veía que ellos se transformaban en demonios y me perseguían para matarme, ¿entiendes? Entonces se metió temor dentro de mí, ya yo lo que sentía era miedo, yo quería salir de la brujería. Cuando entonces en ese momento le digo a mi mamá que busque un pastor que fue muy querido por toda mi familia, para que me ayude a salir de toda esta cadena que yo tenía. En ese momento esa persona, vamos a decir que por lo que vio, por lo que había visto de mí, yo no lo juzgo porque somos imperfectos todos, ¿entiendes? Pero en ese momento esa persona me dijo que no, que buscáramos una iglesia más cercana, que él no podía, que él no, en pocas palabras, que él no quería hacerse cargo de eso, ¿me entiendes? Exacto. Cuando, yo trato de buscar entonces en otra iglesia también, ahí también recibo el mismo repudio, tú sabes. Entonces tú estás buscando salir, alguien que te acogiera. Salir. Entonces no encontraste refugio. No lo encontré. Hasta un momento determinado que ahí quiero llegar. Cuando en ese específico momento, entonces entro, me encierro aquí en mi casa porque el diablo que vino, que vuelvo y digo, para mí no fue Satanás, porque un reino no se divide a sí mismo, dice en la Santa Escritura. Cuando entonces entro, me guardo aquí en mi casa, digo, bueno, déjame guardarme porque me hablaron y que me esté tranquilo, que algo tan grande está pasando. Cuando entonces comienzo aquí en mi casa a orar, como te dije, allí un día me da la idea se me ocurre prender la cámara, comienzo con todo lo que es el proyecto de la diva, comienzo a dar los cursos, las charlas, comienzo a yo también educarme, siempre me gustó estudiar, ¿entiendes?
pero quiero buscar de Dios porque quiero salir de los demonios. Porque ya sé que ellos me están atacando. Ya ahí entonces comenzó una persecución. Quiero que tú me expliques. ¿Cuándo ya tú decides recoger todos los cuadritos que tú tienes y botarlos? Ahí quiero llegar. Todo comienza cuando yo compro esta Biblia. Esta es mi primera Biblia porque yo no sabía qué Biblia comprar. Porque vuelvo y te digo, cuando yo intenté entrar a una iglesia, sentí ese repudio por lo que veían el maquillaje, veían la cara, veían las uñas. Tú ibas así con tu peluca y tu... Yo todo era eso. Okay. Yo no podía dejar de ser quien era porque no sabía quién ser aparte de eso. ¿Me entiendes? Era algo que estaba ligado a mi vida, que yo entendía que era esa persona y que no podía dejar de ser esa persona. Yo quería cambiar, pero en el momento no sabía. Para mí era la cosa más imposible del mundo, yo ir a una peluquería a cortarme el pelo, quitarme las uñas, dejarme de maquillar, eso era algo imposible para mí. O dejar de coger los hombres. Cuando yo me convertí al evangelio, yo quería ser cristiana. ¿Entiendes? ¿Tú no querías cristiana? No, yo quería ser cristiana porque yo quería hacer lo que yo era en el mundo, quería llevarlo a la iglesia, ¿me entiendes? Por eso te digo, no culpo a nadie por lo que haya visto en mí, ¿me entiendes? Pero entonces yo digo, quiero cambiar. ¿Qué Biblia es? Esa es la Santa Biblia Reina Valera, actualizada, pero es ilustrada. Ahí quiero llegar. Yo me encontraba que la Biblia común, o sea, la Biblia que utilizan la mayoría de los siervos, era aburrida para mí. Yo no la podía ni leer. Yo comencé a leer, pues la primera vez que Dios me llevó a leer un libro de la Biblia fue el libro de Lamentaciones, que es en el libro donde Dios destruyó el pueblo de Israel con el asedio que hizo el rey Nabucodonosor. Y ahí en el libro relata de una manera muy poética, muy pintoresca, todas las lamentaciones que vivió el pueblo de Israel. Cuando yo veo esas, ahí yo vi que Dios tenía poder de verdad y que los ídolos eran que me estaban destruyendo. Ese libro me lo enseñó de la Biblia. Sí, porque ahí habla de mucho... Ahí habla de toda la consecuencia de un pueblo idólatra. Que Él espera a un pueblo idólatra, que es lo mismo que nos espera a nosotros en esta generación, si no decidimos dejar de servirle a los muñecos. Cuando entonces yo comienzo, yo digo, Dios mío, pero hay algo que tiene más poder que tú. Pero no, antes de entrar inclusive al evangelio, hubo una pequeña parte que yo nunca lo puedo dejar esto. Donde quiera que yo llegue, que vaya a hablar de Dios, tengo que decir eso. Que fue que me enseñó que algo tenía más poder que los demonios que yo le servía. Cuando yo me harté de coger todos los hombres que yo pude comprar o pude amarrar con brujería, yo quería un hombre cristiano. Yo me dije a mí mismo y le dije al diablo que yo trabajaba, yo quiero un siervo de Dios. Quiero acostarme. Sí, yo decía, quiero acostarme con un siervo que ande con la Biblia y la ponga en una mesa para acostarse conmigo. Te estoy hablando de la cantidad de demonios que yo tenía dentro de mi corazón. Ahí me dice Anaísa, Dios la reprenda. Eso no se puede tocar. Wow. Eso no se puede tocar. Yo te puedo dar cualquier hombre de los que están en la calle. Por dinero, por droga o por brujería. Pero los siervos de Cristo tú no lo puedes tocar. No la dejé, porque yo te estoy hablando cuando la dejé, pero quería hacer hincapié específicamente en qué son. Eso fue en parte de eso me hizo entender, ven acá, ¿por qué tú no me puedes dar un cristiano? Si tú me lo das a todos los otros. ¿Por qué el cristiano no? ¿Qué tiene el cristiano diferente? Que tú no me lo puedes dar. Y ella nunca me dio la explicación, se lo pregunté y no me dio la explicación, porque lógicamente no le interesaba que yo lo supiera. Cuando entonces sí llego al punto donde ya tengo el rompimiento por el choque del libro de las Lamentaciones. Te iba a preguntar ahí, ¿qué diferencia tiene esa Biblia de la otra tradicionalmente que tienen la... Esta es una Biblia ilustrada, es una nueva traducción, lo primero que es una traducción un poco más avanzada. Porque es lo que te digo, cuando yo comencé a buscar Esta de Dios, te habla en un lenguaje más... No, escúchame, cuando yo comienzo a buscar de Dios, por ejemplo, te voy a leer el mismo versículo que acabamos de decir, que es Jeremías 33:3. Aparte de que es una Biblia ilustrada, su traducción es un poco más, como más explícita. Por ejemplo, el versículo original o la traducción posterior dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí yo no lo recibí de esa manera. Aquí Dios me dijo de la siguiente manera: clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Me entiendes?
Ahí entonces, ese fue el versículo que te digo que mi abuela la vida entera utilizó. Toda la vida, ese versículo me persiguió la vida entera. Y ese día fue que recordé que tenía que clamar. Cuando ya entonces yo comienzo a leer las escrituras, me enfrento con el libro de Lamentaciones, me voy entreteniendo porque yo acostumbré en mis días de universitario a siempre leer obras literarias bastante amplia o rica en páginas. Y por eso entonces comencé a leer la Biblia. Yo no sabía ni siquiera cómo leer la Biblia, ¿me entiendes? Yo tomé ese primer libro y tomé ese libro como mi lectura. Yo dije, yo voy a comenzar con... Ese fue el primer libro que me salió. Cuando compré la Biblia que me llegó, que abrí la Biblia, me encantó. Comencé, veo la forma literaria y poética, como comienza a hablar el autor del libro, o los autores, porque son muchos los autores del libro de Lamentaciones. Y luego entonces voy al libro de Job. Ahí veo que si tú le eres fiel a Dios, Dios te protege de Satanás. Ahí entendí que Satanás era el que me había hecho la vida imposible. Ahí entonces Dios un día en oración aquí en la casa con unos siervos, porque sí llegaron siervos. Hubo una persona que fue liberta del mundo de la hechicería, que se llama Mercedes Vilorio. Es la mamá de un muy amado amigo mío. Ella vino a mi casa, ella comenzó a predicarnos a Cristo, porque ella venía del mismo mundo. Yo me montaba en su casa y ella en la mía, ¿tú me entiendes? Sí, ya se conocían. Nos conocimos en ese mundo, pero yo aún continuaba. Ella entonces cuando llega aquí a mi casa me dice, yo puedo llevar a mi pastor a tu casa, porque ya se estaba corriendo la voz de que ya yo no trabajaba brujería, porque yo lo comencé a decir a mis clientes, yo no quiero trabajar. Desde que leí el libro de Lamentaciones, ya yo no quería trabajar brujería, ya yo quería quitármelo de arriba, pero no quería botar los cuadros ni desbaratar los compromisos que tenía en cuanto a lo que era la comida de los diablos que estaban aquí, los trabajos de los diablos, los huesos de los muertos que yo tenía comprado, todas esas cosas. Ya yo no quería quitarme esos compromisos de arriba, no sabía cómo porque le tenía miedo, terror. Pero en el libro de Lamentaciones Dios me empezó a fortalecer y Dios me dijo que comenzara a través de sus siervos que vinieron ese día aquí, que continuara en la que es actualmente mi pastora, Alexandra Lizardo, junto con mi pastora, mi otra pastora, porque Dios me regaló dos. Unos me cerraron la puerta, Dios me regaló dos pastoras. Luego entonces encontré el amigo mío que se llama José Bismar, él encontró a la pastora Mayra Sedano, que ella también Dios la utilizó bastante para ayudarnos a salir de ese mundo oscuro. Y empezamos a escuchar videos en YouTube, porque esos eran los pastores que nos guiaban, independientemente de que yo tenía pastores que venían a mi casa a orar, porque yo todavía no era parte de nadie, ¿me entiendes? Ellos venían a orar, pero yo empecé a escuchar a la sierva Bersalini Nivar, a la sierva Belén Torres, que Dios me la bendiga a las dos y la fortalezca. Cuando yo escuché el testimonio de esas dos siervas de Cristo, se estremeció mi alma. Yo dije, si ellas pudieron salir de ahí, porque yo escuchándola a ella hablar, yo dije, verdad que estas mujeres fueron brujas. Estas no fueron una amarradora de pañuelos ni prendedores de velas. ¿Te diste cuenta según como le llamábamos los hechiceros ahí en el mundo? Estas no eran charadosas, estas eran brujas de verdad. Entonces yo veo estas mujeres cubiertas hasta aquí, decente, vestida de la sana doctrina, ¿me entiendes? Vestida de la sana doctrina, y digo, pero si ellas pudieron, que están hablando que fueron drogadictas, prostitutas, que una estuvo envuelta en lesbianismo, yo puedo también salir de ahí. Ahí entonces empecé, entonces comienzan esas predicadoras, esas profetas del Altísimo. ¿Tú la estabas escuchando en YouTube? Sí, yo la veía en YouTube, yo me hacía parte de sus campañas, porque aún cuando yo estaba aquí en mi casa, yo me mezclaba sentía, me tiraba al suelo cuando había que tirarse al suelo, a pedir misericordia por mi vida. ¿Tú veías eso y lo que estaban haciendo en el video y eso? No, yo nunca acostumbré a ver videos, no veo videos de YouTube de pastores. Yo pongo el video y volteo el celular, porque al que yo quiero ver es a Dios. Ah, ok. Entonces yo entro en la atmósfera. En la atmósfera, en esta plaza que Dios, luego de que me libertó de la hechicería, me regaló para adorarle. Porque yo le dije, Señor, yo quiero encontrar donde adorarte sin que me busquen todavía. Por eso es que cuando ya la gente, muchas personas pueden creer, mira, se convirtió ahora. No.
yo tengo un proceso que Dios hizo en mi vida para poderme quitar esa máscara, ¿entiendes? Porque esa máscara era quien yo entendía que era, las extensiones, el maquillaje. Cuando yo me vi por primera vez en el espejo, después que Dios me dio el valor de renunciar a mi estudio recién hecho, que me lo dio Él, que no tienen 5 meses la entrevista que tú subiste inaugurando el estudio. Sí. Cuando Dios me dio el valor para renunciar a todo eso, a todo el maquillaje que yo había comprado de alta gama, que me habían dado los patrocinadores a los cuales yo le estaba trabajando también. Cuando yo un día entré al estudio, después que ya todo eso pasó, después que ya yo seguí buscando a Dios, pero todavía tenía el disfraz en la cara, ¿me entiendes? Hasta poco tiempo, hace alrededor de una semana, que Dios me fortaleció para yo poderme quitar esa careta, ¿entiendes? Porque yo quiero ser parte genuinamente del cuerpo de Cristo, ¿entiendes? Yo quiero predicar como esas mujeres que me inspiraron a predicar, que me inspiraron a que Dios es más grande que las metresas inmundas que yo le estaba sirviendo, ¿entiendes? Porque durante toda mi vida yo simplemente pensaba que grande era Anaí Sapien. Vuelvo y te digo, para mí Cristo ni siquiera existía. Dios era mi peor enemigo, porque Dios me hizo, yo no entendía que era cuestión del pecado generacional que yo venía trayendo, de esas diablas inmundas que me iban induciendo a vivir una vida descontrolada, fuera de Dios. Entonces, cuando llegamos a ese punto de mi vida, que yo le pregunto al Señor todas esas cosas, ¿por qué, Señor, tú me hiciste eso? Ya te estoy hablando de luego de que empiezo a aceptar a Cristo, sí, en mi corazón, porque para mí aceptar a Cristo fue un proceso de yo reconciliarme en amor con Él, porque yo no quería saber de Dios, yo odiaba a los cristianos, yo le tiraba brujería a todos los cristianos, le largaba hechicería. Bueno, te estoy diciendo que me quería acostar con uno. Sí, le llegaban esos pero la maldad no era los cristianos, a muchos sí, porque hay muchos cristianos que no son de verdad. Porque por eso yo voy a decirlo siempre, cuando tengo un brujo y un cristiano juntos, uno de los dos no es. Porque a mí el diablo no me dejaba juntar con cristianos, nunca me dejó juntar. No permitía que yo en mi casa aceptara. Y te dije en la entrevista anterior que vinieron gente religiosa, ¿me entiendes? Religiosa, no te dije que es cristiano evangélico, ¿verdad que no? Porque el cristiano evangélico, Dios lo sella y lo aparta. Mi Dios me apartó del mundo de la hechicería, y ahí están los hechiceros que pueden dar testimonio. Porque yo no estoy testificándome a mí mismo. De mí yo lo único que tengo que decir es que metía mucha droga, que cogía muchos hombres, que humillaba a mi mamá no poder más, porque yo le había regalado una casa. Porque mucha gente pueden ver, mira, le compré una casa, pero mi mamá aquí lloró las sinsabores, porque una gente adicta al perico, adicta a un sinnúmero de cosas más, cuando llega a su casa no llega en sus cabales, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios que el respeto que me inculcó mi familia desde pequeño nunca me permitió levantarle la mano a mi mamá, ¿entiendes? Y gracias a Dios también que Dios mantuvo a mi mamá luchando por mí de rodillas, porque yo venía de la calle y encontraba a mami orando, eso me encojonaba. Yo decía, ¿qué diablo es lo que tú vienes a orarme? A mí no me ores nada, no le ores ningún demonio. Tu mamá pudo salir de... Mi mamá toda la vida me acompañó por estar conmigo, pero ella nunca quiso saber directamente de eso. Sí había un diablo inmundo que se llama Believer Can, Dios lo reprenda, que se hace traspasar o se transpone delante del muñeco de San Miguel, porque ese es el muñeco, el diablo se llama Believer Can, Dios lo reprenda. Y mami era muy devota de ese demonio, porque entendía por la palabra que Miguel venció al diablo, ¿me entiendes? Pero ese no es el Miguel es el mismo Miguel que adora en la iglesia católica. Ese no es el Miguel, yo no, bueno, en la iglesia católica adoran un muñeco como adoraba yo aquí. No la estoy atacando, porque hay muchos siervos ahí adentro, dentro de esa religión, creyentes de esa religión, que yo te puedo citar a una señora que se llama Doris. Ella vive en la salida del Ceibo y es cristiana católica, pero cristiana católica. Ellos tendrán sus cuentas que dar, Dios a todo el mundo no tiene una, porque aquí no hay nadie libre de pecado. Lo mencioné no porque tengo nada en contra, no, yo te entiendo. Por lo que uno puede percibir. Pero yo no tengo nada en contra de los que tienen a Cristo y reflejan a Cristo. Exacto. Porque te estoy diciendo, yo te puedo decir con toda firmeza, yo recibí amor y fortaleza de gente que es católico, que vieron que yo dejé de trabajar, me ponía la peluca y todo,
pero sabían que ya lo que era trabajo de hechicería, Dios lo había quitado de mi vida. Dios me había hecho un día que bajé del monte de orar con mis hermanos en la fe, en los tres que Dios rescató de esa misma noche de ahí, que fue el que fue mi pareja, que es libre por la sangre de Jesús, y el otro homosexual, ex homosexual que trabajó conmigo entre la hechicería, que era mi Vallicán, ese también. Y nosotros cogíamos para el monte, porque la palabra nos dice... Aún tú teniendo tu peluca. Escúchame, claro que sí, con mis uñas postizas me iba yo para el monte. A orar. A orarle a Dios, con unas extensiones de 36 pulgadas que yo tenía. Que todo el mundo en Atomayor, eso es un secreto a voces. Y así yo me iba para el monte a orar con mi peluca, porque yo quería buscar a Dios para que Dios me sacara de ahí. Y recordé el Dios que mi abuela me habló, y recordé que me sacó esa noche. No fue una Isapié que me sacó de ahí. La odié a ella, renuncié a ella y quise seguir a Cristo. Entonces en ese preciso momento, bajo del monte de orar, cuando estoy aquí, exploto el muñeco de Belier, porque vuelvo y te digo, veía en mi mamá que mi mamá quería que yo saliera, pero ya yo había renunciado a ello, pero ella le tenía miedo a él, porque era el diablo que ella tenía entronado en su vida, ¿me entiendes? Ella le tenía miedo a él. Ella también era caballo de Malta, Dios la reprenda, y de Metresili, Dios la ata y la refunde en el infierno, que su verdadero nombre es Silifueda, Dios la reprenda. Entonces, yo te estoy diciendo que yo crecí en ese mismo ambiente. Cuando llego yo un día del monte, exploto ese muñeco, que fue el primero que me dio para él. Me dio para él porque veía que mi mamá lo defendía cuando yo te estoy contando que me querían matar. El diablo entonces viró la situación. Mi mamá estaba toda la vida orando por mí, pero cuando ve que el diablo me quería matar, y le cuento que me quería matar, entonces el diablo, con el temor que ella le tenía, no quería que ella lo dejara. Yo le dije, no, yo voy a dejar el diablo, cuésteme la vida que me cueste, no me importa lo que me cueste, yo tengo que salir de él. Me vengo del monte, voy para el monte, perdón, exploto el muñeco, y le digo a mi mamá, si él tiene poder, cuando yo llegue de orarle a Dios, que yo los haya entero ahí. Te estoy hablando, yo tenía 4 altares. Bueno, yo sé que tú lo vas a pasar durante el transcurso del video. Sí, vamos a estar poniendo las fotos y eso. Yo tenía 4 videos, eso tú lo vas a contar, obviamente. Sí, sí. Tenía 4 altares, y en esos altares, ya tú sabes, enciendo diablos que me trajeran, que el último diablo que se compró en mi casa, cuadro, muñeco, que se compró en mi casa, no santo, porque yo no le voy a decir santo a eso, como le dije en la vida pasada, no muñeco. El último muñeco que se compró en mi casa fue un muñeco que me trajeron de una catedral de Roma, que es el muñeco de Santa Ana, Dios la reprenda, que de Santa no tiene nada, Anaí Sapié. Atrás de ese cuadro de que de Santa Ana se esconde Anaí Sapié, Dios la reprenda. Y ese muñeco me lo trajeron a mí de Roma. Ese muñeco yo lo tenía, ya tú sabes que eso no podía tocar a nadie. De Italia me trajeron una clienta que yo tenía, unos clientes que yo tenía en San Cristóbal. Ellos lo mandaron a comprar y me entregaron el muñeco. Esos muñecos en mi cabeza tenían siendo traje, vestido, perfume, joyas, todo lo que el diablo me pidiera. Cuando yo bajo del monte ese día, yo dije, pero tú no te armaste otra vez. Y yo me envolví en una gloria ahí en ese monte, que cuando yo me envolví en esa gloria, nos envolvimos en esa gloria adorando a Dios en el monte, con la peluca y las uñas postizas, te estoy hablando. Cuando bajo del monte, que empecé a explotar muñecos, porque los pastores no querían venir, ¿me entiendes? Yo tenía una pastora que era... ¿Tú tenías un poco de temor de hacerlo tú? Por eso no lo había hecho, porque yo no quería salir de los compromisos, no tanto de los muñecos, porque los muñecos uno los compra en la botánica, ¿me entiendes? Eso no tiene poder alguno. Compromiso, diablo enterrado, hueso enterrado, la comida de los diablos, que año tras año, cuando ellos matan su animal, que usted le pone su comida, el diablo es tan malo que él no se la puede comer por completo, él pica una cosita en la cabeza de quien lo llama, y todo el resto como por ejemplo un poco de sangre. Sí, un poco de cada cosa. De la sangre se bañan con ella arriba, las diablas que yo trabajaba para ella, y los demás demonios, a los que se hacen mal llamar de luz, y los que se hacen mal, los que no se ponen máscara, que son los petros. Eso entonces ellos enganchaban su comida, sus chivos, sus puercas, la cabeza de los toros. Yo tenía aquí una cabeza de un toro que Dios me dijo a mí, después que me convertí, que como yo vi esa cabeza de toro ardiendo en gusano y con todos los clavos que tenía clavado, así mismo el diablo pensaba clavar mi cabeza en el infierno. Yo dije, Padre, no me dejes volver ahí.
pero aún así no sabía cómo quitarme la peluca, ¿me entiendes? Sí. Y yo escuchaba a la hermana Versalini decir, quítate la peluca y bátela para arriba. Quítate la peluca y bátela para arriba. Y eso me llenaba a mí. Yo decía, eso es a mí que ella me está diciendo, que me quite la peluca y la bata para arriba, pero no tenía fuerza. Pues sucede que, para no cansarte mucho la historia, porque ya el resto es historia. No, pero estamos en la parte más buena, donde tú estás limpiando y rompiendo todo. Llego del monte, hermano mío, llego del monte. Y cuando llego del monte, agarro y me reguindo de todos los sacos que tenía. Yo tenía un palo aquí, que el diablo le decía el palo del castigo. Porque yo decía que por ese palo era que a mí me iba a castigar en el infierno. Ya tú sabes qué es lo que me estoy refiriendo. Un palo es jobo, con toda la suciedad vida y por haber en el mundo que ese palo pudiera tener. Tenía una mata de bambú, que esa la cultivé yo, junto con Satanás, con decirle que no a Dios la reprenda. Y esa mata la cultivé yo, y el diablo enterró un demonio sucio abajo de esa mata. Esa mata la traje yo del río, una matica así. Y llegaron a ser que de ella saqué 3 más, que la que tengo actualmente la saqué de ella. No la quise mochar porque Dios me dijo, no, espérate, que la que tiene esta. Cuando entonces empecé, y me reguindo de los sacos, digo que no, si tú eres diablo, ven ahora. Tanto, si tú eres diablo, ven ahora. Criminal, si tú eres diablo, ven ahora. Baculubacá, Dios te reprenda, si tú eres diablo, ven ahora. Te estoy hablando de diablos que tienen compromiso en mi patio. Jan Criminal, tú eres diablo, ven a comer ahora. Que tú dices que si yo te lo hacía, tú me ibas a comer a mí. Que tú me ibas a comer las 3 ruedas del cocote. El hechicero sabe qué es lo que estoy hablando. Que se arrepienta de corazón todo hechicero que me pueda ver. Que sabe que lo que son las 3 ruedas del cocote que Jan Criminal come. Dios lo reprenda. Cuando digo yo, decía varón del cementerio, cuando tumbé la cruz, que saqué los huesos del muerto que tenía adentro. Jan Criminal, ven, tú eres el diablo. Ven, mátame ahora. Varón del cementerio, tú eres diablo, mátame ahora. Bajé del monte, fue que te estoy diciendo. Envuelto en una llama que me volví loco. Y mi mamá ahí adentro gritando, se fue en llanto. Dios mío, no van a matar. Porque yo tenía como experiencia, a través de mi familia, que inmediatamente yo tuve una tía, que ella es libre hoy por la sangre de Cristo. Pero mientras en su juventud, el diablo, cada vez que ella rompía un cuadro, el diablo la volvía loca, terror, que salía por la calle en cuera, loca. Yo no quería pasar esa situación, ¿tú me entiendes? Yo vi ese historial familiar. Tenía ese temor. Vi ese historial familiar de que los demonios, de que el mal le cumplían, volvían a la gente loca. Eso está dentro de mi familia, ese demonio, que muchos de ellos, por la sangre de Cristo y por la fe, yo lo declaro hoy libre. Amén. Pero continúan todavía los demonios, tú sabes, manifestándose a través de espíritus de locura y todo eso. Y cuando yo, el temor que yo le tenía a eso no me permitía salir. Yo no podía salir de ese mundo, pero ese día yo bajé del monte, que yo dije, diablo, si es verdad que tú existes, hoy me dio para ti en el nombre de Jesús. Hoy yo voy a ver si es verdad que tú eres el diablo o es Dios que tiene poder. Cuando me reguindé, que empecé a bajar, quemé primero todos los compromisos. Un día quemé todo lo que era compromiso. Todo lo quemé. Me sentí que ese día me fue una carga de mi vida. Cuando entonces, meses después, Dios me dijo, tranca, a través de la profeta Alexandra, que trancara todo y lo dejara ahí hasta que Dios me hablara. Tenía 4 altares, te repito. Tranco todo, la casa de Malta, Dios la reprenda, la casa de Anaísa, Dios la reprenda, el altar de la división india también lo tranco, Dios lo reprenda, y el altar mayor lo tranco también. Ahí empieza entonces eso fue un 31 de diciembre que trancamos todo. Que yo iba a preparar, todo el brujo sabe que los 31 de diciembre en los patios de brujería, la gente está desembocando diablo y tirándolo a la calle, porque uno tiene que soltar todos los trabajos que uno tiene. Todos los 31 de diciembre hay que soltar todos los trabajos, igual que todos los 21 de enero los brujos tienen que ir a la basílica a entregar trabajo también. Por eso que yo no te digo ni que una es buena ni que otra es mala, pero la verdad es. Bueno, esa es la verdad. Ahí es la verdad. Usted va 21 de enero y te vas a hallar un prillé en el patio en la noche. Todas las noches, siendo comparsa de atabalero, de tambullé, te lo vas a encontrar en el patio, sirviéndole a lo que ellos entienden que es el principado mayor de toda la brujería, porque no hay un altar que se ponga que no se pueda poner un cuadro de la Virgen de la Desgracia. ¿Me entiendes? Cuando, destruyo todo eso. Luego, como a los 2 meses, digo yo, espérate, que ya estos diablos me tienen harto de yo mirarlo. Ya yo no puedo mirar estos cuadros. Empezó entonces a los
diablo que tenía pintado en las paredes de los altares, a rayarle la cara, que ya no lo puedo ver. Ya sentía la sensación de que no lo podía ver. Dios me metió en un ayuno de 21 días. 21 días de ayuno y en el monte. Eso es con todo y peluca. Con todo y peluca. Y uña larga. Pero la peluca me la quité la semana pasada. Lo que yo te estoy contando es lo que yo viví antes. Es decir que cuando la entrevista pasada ya tú estabas pasando por ese proceso. No, ya yo había salido de la hechicería 2 años y medio. Tengo que Dios me sacó de la brujería para la gloria de Dios. Cuando entonces, 2 años y medio que me sacó del servicio de los demonios. ¿Tú ibas a la iglesia así? No, que no me... Que yo, tú hiciste tu iglesia aquí. Yo hice mi iglesia en esta fue. Aquí. Porque entendí que leyendo las escrituras, Cristo me dijo, leyendo las escrituras, que si yo depositaba mi confianza en Él, Él lo iba a hacer conmigo como lo hizo con Pablo. Que Pablo, siendo asesino y perseguidor de la iglesia, mientras se llamaba Saulo, Dios lo escogió y Dios lo transformó, Dios lo guardó ciego por 3 días. De ahí llegó un profeta, como Dios me envió las 2 profetas que te mencioné, lo ayudaron a salir, lo ayudaron a limpiar, y de ahí Pablo salió a predicar las escrituras. Eso se me metió en la cabeza y yo dije, si tú lo hiciste, Señor, con Pablo, ¿por qué conmigo tú no lo puedes hacer? Porque la gente no me va a dejar entrar. El pueblo de Cristo no me va a permitir entrar, porque con esta peluca, estas uñas postizas, no me van a dejar entrar. Por eso fue que yo dije que no iba a borrar nada de las redes sociales. Absolutamente nada. No me voy a dedicar a trabajarle al diablo. De ninguna denominación. Porque cuando Dios convenció mi espíritu en estos últimos días, que se formó todo este revuelo en las redes y todas estas cosas, tú sabes. Porque ya yo estaba trabajando para una buena cantidad de seguidores, por la gracia de Dios. Porque entiendo que esa gente que Dios me la entregó en el maquillaje, ellos tienen que saber por qué yo salí de él, por qué ya no le voy a servir más. No estoy en búsqueda de que ellos me sigan o no me sigan. Le bendigo a Dios por el apoyo que me han dado, todos los mensajes hermosísimos que he recibido, después de que ya oficialicé lo que en el secreto Dios hizo conmigo. Yo te estoy contando lo que Dios hizo conmigo en el secreto, no los hombres. Porque los hombres me rechazaron hasta que Dios puso en mi vida a la pastora Mayra Sedano y Alexandra Lizardo, a la cual, por la gloria de Dios, después de Cristo que me salvó, le debo el hoy estar aquí sentado. Por sus intercepciones, porque yo sé que ellas oraron, ayunaron, hablaron con Dios para que Dios siguiera tratando conmigo. Fueron las únicas que creyeron sin ver, porque todo el mundo decía, no es verdad, que él no es cristiano, nada. Porque mira, dije que dejó los brujos principalmente, porque el hechicero no hay una cosa más mala que un hechicero. Y los hechiceros, en vez de sentirse bien porque uno de ellos pudo salir, el diablo no lo mató. Porque tú, el que le está sirviendo a la brujería, que sirvió junto conmigo entre la brujería, sabe que si no es Cristo, de ahí no se puede salir. Con los compromisos. No hay otra forma. No, los brujos que venían a mi casa saben que de ahí yo no iba a poder salir si no era con Cristo. No había otra manera de salir de ahí si no era con Cristo. Eran cosas muy fuertes. No, pero te estoy hablando que tenía 47 puntos, Petro, después del bautizo en mi cabeza. Porque no importa cuántos bautizos a ti te hagan. Bautizo es uno entre la hechicería. De ahí para adelante todo es punto. Y el brujo sabe que es lo que yo estoy diciendo. No voy a dar más detalles de ese mundo, porque como dije al principio, yo lo digo porque el homosexual que piensa que si te rechazan en la iglesia, porque los homosexuales transformistas, no a lo que no se le ve, porque hay mucho que no se le ve, ¿me entiendes? Y siguen hipócritamente y sabiendo lo que están haciendo en la iglesia. ¿Sabe quién me ayudó mucho también? Y no puedo dejar de mencionarlo, Julio César. El testimonio de Julio César me ayudó con la homosexualidad. El profeta, el pastor Julio César me ayudó con la homosexualidad, ese testimonio. Pero las demás, la profeta que amo y no la conozco, no la he visto nunca, ni siquiera me he parado en una campaña donde ella está. Bersalini Nivar y la hermana Belén Torres, eso me sacó de la hechicería. Lo que Dios hizo con ella, su testimonio me sacó a mí de la hechicería sin yo ir a una iglesia. Porque me comencé a congregar de un tiempo antes de tomar la decisión ya definitiva. Ahí fue donde en verdad comencé a congregarme. No voy a ser hipócrita, porque ahora mismo se usa que si tú vas a hablar un testimonio, tú tienes que sacar una carta de presentación y decir, yo soy de la iglesia tal, congregación tal y mi pastor tal. No, usted tiene que decir, a mí Cristo me salvó, y sacar la evidencia de donde tú vienes. Exacto. Más nada, ¿me entiendes? Sí, porque según tú nos cuentas, es un proceso que lleva 2 años y medio, entre tú en tu casa, llevando el proceso ahí de oración en tu casa, y que las iglesias te cerraron las puertas. No todas,
porque no voy a generalizar. Algunas. Entonces, es un proceso que lleva tiempo. Entonces, ¿qué viene ahora de ti? ¿Qué la gente puede esperar? ¿Cuál ha sido el cambio total? Los mensajes que ha recibido de la persona. De todo, he recibido de todo bien. He recibido, ya comenzaron los ataques como es normal, porque ya es público, ¿me entiendes? Porque durante mucho tiempo ya comenzaron los ataques, pero yo no le doy mente a eso, porque yo soy de los que digo que el hombre que tuvo valor para vestirse de mujer y para acostarse con un hombre como si fuera mujer, tiene valor para hacer lo que sea, ¿me entiendes? Y yo no le tengo miedo a lo que diga la gente. Yo no ando predicando a un hombre. No me voy a someter a un hombre a predicar lo que diga un hombre. Yo tengo mis pastores, yo tengo mi congregación, yo tengo mi gente, pero yo tengo el mensaje que me dio Cristo, que es mi vida. ¿Me entiendes? ¿Piensa formar un hogar? Sí, claro que sí. Pienso en el nombre de Jesús. Que Dios estructure mi vida, me dé una familia, me dé hijos, me dé lo que Él quiera, porque yo le voy a servir como quiera. ¿Sabes algo que también me gustaría recalcar de por qué yo abandoné la diva? Yo no abandoné la diva porque entendiera que yo estaba todavía siendo homosexual. Porque no, al conjuntamente Dios me instruyó en que los demonios eran malos. También me hizo entender en el libro de Primera de Corintios que los afeminados, los homosexuales, los fornicarios, los bebedores, todo ese tipo de personas no iba a entrar al reino de Dios. También me hizo entender que era abominación delante de la presencia de Dios el macho que se echa con otro macho como si fuera hembra. Yo corté eso, yo dediqué, oye lo que yo me decía, te vuelvo y te digo, yo voy a vivir una vida de celibato. Yo me voy a dedicar a un celibato. Para mí era fácil porque yo estaba acostumbrado a que si el diablo me decía que yo iba a durar 2 meses sin acostarme con un hombre, porque tenía un prillé que el diablo sabía que era un compromiso muy grande que yo iba a hacer, no, a mí no me importaba. Yo dije, pero si yo lo hice para estos demonios que no tienen poder, ¿por qué yo no puedo hacer para Dios? Porque la Biblia me relata a mí que Dios no aborrece al pecador, sino al pecado. Entonces yo decidí renunciar al pecado, pero iba a seguir con la diva, ¿tú me entiendes? Iba a seguir la vida entera trabajando con la diva. Bueno, en la muestra está en que Dios me permitió construir el estudio para su gloria, porque sé que va a ser utilizado ahora para su gloria. No lo siento tampoco. Si Dios me pide que aún el estudio que me vio, lo venda, lo voy a hacer, porque ya yo no me ligo a nada, porque yo lo que quiero es no volver a caer ni en la droga, ni en la brujería, ni en la homosexualidad. Lo que Dios me pida de mí es poco para yo agradecerle el hecho de haber salido de estas 3 áreas tan oscuras de la humanidad a través del pecado. Yo no puedo predicar más nada de Cristo, no sé más nada, lo que me falta por saber. Estoy confiado que Él lo hará. Estoy confiado en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, sin importar que se oponga. Le quiero aconsejar a la gente que no le gaste su dinero a los brujos, que no vaya donde los hechiceros, que no le preste sus hijos a los hechiceros, que no le lleve su marido a los hechiceros. ¿Cómo? Bueno, usted lleva un hijo a que se lo santiguen, usted se lo entregó a un demonio, que nadie santigua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que usted oye que ellos dicen, pero no es eso lo que decíamos. Yo en mi antigua vida no era eso lo que decía. Nadie es santigua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira del diablo. Aparte de eso, el diablo desde que tú estás sirviéndole y te llevan un niño, te dice, prepárame lo que se lo voy a usar yo. Usted lleva un niño donde un hechicero, lo primero que hace es que te coge el niño, te lo guinda con los pies para abajo. Viró su propósito, lo quiere usar, lo va a usar. Usted lleva un niño donde un hechicero y agarra y te coge una agua hedionda para que masajeátelo por la cabeza, por la coyuntura, lo está preparando como caballo. ¿Me entiendes? Y ahí está la gente amarrada. Usted lleva un hombre a que se lo amarre en una cosa. Te van a decir que le dé agua de panty, que le dé agua de culo, que le... La palabra que le dé agua de panty, que le dé algo fuera de lo normal, algo sucio. Todo el que tiene 5 sentidos me puede entender. Y eso te va a enfermar tu marido, te se lo está entregando a la tiniebla, te va a dejar por otra. Porque el diablo hace eso, tú le pagas para que te controle tu marido, para que tu marido te ame, te lo pone 3 meses así, que tú ves, estoy hablando donde trabajan, porque
Ahora mismo no se puede saber ni siquiera dónde es. Pero donde trabajan te ponen a tu marido bien, tú lo ves 3 meses bien, está el hombre que bien de verdad, pero de allá para acá te deja por otra y te deja botar para toda la vida, porque eso lo hace Satanás. Aparte de eso, ese hombre se basará, porque de ahí en adelante entonces va a comenzar el hombre a, si no es drogadicto, va a comenzar a meter perico, si no es periquero va a comenzar a robar. ¿Tú me entiendes? Ahí se va por el... Ya tú estás encadenando poco a poco. Bueno, esta entrevista nosotros empezamos de día, ustedes vieron que empezó de día, ya oscureció. Es que yo estoy agradecido con Dios, tú sabes. Sí, un ambiente muy bonito. No sé si tú notaste algo en el transcurso de la entrevista. Mira lo calmado que está ahora. Ahorita había como una... Sí, porque no es que Satanás tiene que quedar sometido. Estaba tenso el ambiente. Tú sabes que cuando se dicen las escrituras, dijo Jesús, que por eso fue algo que me marcó también y me hizo entender que si 2 o más son una congregación, es verdad que necesitamos la cobertura de un pastor, es verdad, pero si el pastor quiere dárnosla, porque tampoco lo vamos a obligar, ¿tú entiendes? Por eso yo le digo a los homosexuales que están ahí afuera, usted quiere buscar de Cristo, congréguese con alguien. Si te cierran la puerta, claro está. Si no te cierran la puerta, vete a tu iglesia, busca a Cristo, acepta a Cristo, porque ningún homosexual me puede decir a mí que pagándole a los hombres para que estén con él, puede ser feliz. Y a los homosexuales no les gustan los otros homosexuales, por lo menos en este país. Por lo menos en este país. En otras culturas tú ves ese tipo de degeneración, pero al homosexual en este país no le gusta el homosexual. Son los hombres para seducirlo, porque son las inmundas metresas. ¿Creen que son mujeres? No, es que son las diablas dentro de él. Por eso que yo no culpo a ningún homosexual. Dije también un día, antes de ser cristiano, yo no entiendo por qué cristianos que no fueron homosexuales hablan de la homosexualidad. Usted no sabe qué se siente enamorarse de un hombre. Y es verdad que el homosexual se enamora de un hombre. El diablo lo hace ver que lo ama, que lo ciega, que necesita estar con él. ¿Me entiendes? Y es una atadura, es una cadena. Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo no soy mejor que nadie. Todavía yo tengo muchísimas cosas que cambiar. ¿Tú me entiendes? El mensaje que tú le des a esa gente, porque si no, seguimos aquí, terminamos mañana. Que sean felices en Dios, que busquen de Jesús, que reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador, aun cuando llegue a un punto donde ustedes no puedan decir que son cristianos, sean cristianos en el corazón hasta que Dios les dé la fuerza de ser cristianos por fuera, porque dicen las escrituras, Jesús hablando a los fariseos, que primero hay que limpiar el vaso por dentro para que luego el exterior brille. Entonces, si usted busca a Cristo en la intimidad, en su casa, con usted, aunque no lo pueda exhibir, porque no todo el mundo tiene el valor inmediatamente de exhibirlo, de dejar la prostitución, de dejar la hechicería, de dejar la homosexualidad, pero sí crea en su corazón, entréguese a Cristo de todo corazón, ahínquese en su casa, ore a Dios, ayúnele a Dios, aunque usted no sepa por qué, pero ayúnele a Dios. Si tiene la oportunidad de irse a buscar de Dios en el monte, vaya, porque a mí Dios en el monte se me personificó en mi interior y me sacó de la hechicería, me sacó de la droga y quebró la homosexualidad en mi vida. Es todo lo que tengo que decir. Ya que hablaste del monte, yo que tuve la experiencia, ¿qué te le puedes decir a la gente de ese lugar, del monte? ¿Qué todo depende, tú sabes, el monte, en el mundo espiritual de las tinieblas, el monte es el portal. Se paró. Manito, son 2 horas, pero tienes que subirla así. No, entera, se sigue grabando. Hablábamos Espérate, déjame enfocar. Ok, dale, hablamos del monte. El monte en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, es un portal. Siempre yo reconocí que el monte era un portal. Las afueras de la ciudad. El monte. Estoy hablando de monte donde no hay nada, donde lo que hay es hierba, árboles, cielo y tierra. Ahí, porque los demonios se esconden en los elementos. Fuego, aire, tierra. En los árboles. Exacto. Entonces el diablo, como no puede permanecer en presencia de Dios, él se oculta detrás de los elementos. Para tú poderlo invocar, tú tienes que juntar los 4 elementos. Inclusive una vela representa los 4 elementos. Pero eso ya sería otro tema mucho más profundo, ¿entiendes? Okay. Y cuando tú buscas a Satanás en el monte, tú lo vas a encontrar. Sí, claro está, él te quiere usar.
no se te va a presentar como luego se le presenta a una persona que decidió no servirle más. Se te va a presentar con lo que tú quieres, con lo que tú deseas. Tú quieres dinero, Él te va a dar cuarto. Tú quieres mujer, Él te va a dar mujeres. Él se te va a presentar por tus deseos, satisfaciendo todo lo que es carne, porque eso es lo que Él quiere, que todo el mundo se deje inducir por eso. Pero yo en ese momento entendí que el monte era poderoso. No sabía por qué, tú me entiendes. Lo leí luego en la palabra, que donde decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, porque de quién vendrá mi socorro. ¿Sabe por qué te hago esa pregunta? Porque yo tengo un tiempecito que me aparté de la iglesia, y te voy a decir algo. Esta entrevista me ha servido de mucho. Ojalá que sí. A mí. Me ha glorificado. A pesar de todo, Gloria a Dios. yo me he llenado de algo que se me había ido dentro de mí. Gloria a Dios. Entonces, a pesar de que yo sé que le va a bendecir a muchas personas que están Ojalá ahí, sí sea, ojalá sí. yo tuve la experiencia de amanecer, ayunar y estar en esa presencia. Es algo demasiado poderoso. Como también tú puedes sentir una área muy tensa, muy oscura y muy tensa, porque es un portal para el bien y el mal. Entonces yo pude tener una experiencia muy bonita. Incluso yo salí de cosas que yo hacía yendo al monte. Pues te recomiendo que lo sigas haciendo. Exacto. Tú que todavía que dices... Y tengo mucho temor de Dios, y le agradezco a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. Y de verdad que luego tú vas a ver los resultados y las cosas que positivas, pero esta entrevista, de verdad, tú sabes que los resultados que yo espero no son la aprobación de nadie, ni que nadie me siga. Los resultados que yo espero es que el que tenga 500 pesos para comerse no le pague 357 a un brujo por una consulta. El que tenga 500 pesos para comérselo se lo dé a sus hijos, que si el marido es tuyo, que te lo dio Dios, él va a volver. No se lo pague a un brujo, no se lo dé a un hechicero. Yo no ataco pichadores, porque tal vez ellos lo están haciendo por una necesidad y Dios tiene misericordia de todos nosotros. Yo ataco la brujería, la hechicería, el satanismo, porque de ahí me sacó Dios. El diablo me llevó a lugares que yo no pensé, que por la costumbre familiar, por el apoyo y la edificación que yo recibí a través de mis padres, lógicamente antes de que saliera lo sucio de mí, ¿entiendes? Esa costumbre, el diablo me hizo que valiera menos que nada. Todos esos principios, toda la educación. Mira, cuando yo hablo 5 idiomas, yo soy contador, y todo eso para mí era basura. Todo eso se fue a... No se fue, porque yo lo tengo. No lo tiene, pero en ese momento sí. Exacto. En ese momento nadie te veía a ti con ese... No, porque yo no tenía perfil de contador ni de políglota. Yo lo que tenía era perfil de hechicero, homosexual, drogadicto. ¿Entiendes? Sí. Ese era el perfil que el diablo me había dado. Por eso que yo tengo que decir que las metresas son el diablo, son malas, son sucias. ¿Y se te hizo muy difícil salir de la droga? Porque... No. Dios te estoy diciendo, ayudó, Dios te ayudó. Oye, como yo salí de la droga fue simplemente que yo un día decidí pedirle a Dios para que me salvara esa noche, y de ahí seguí consumiendo hasta un día que le pregunté a Dios qué es lo que yo siento con esto. Y yo metiendo perico, seguía orando y yendo al monte a ayunar. ¿Entiendes? Ayunaba hoy, oraba hoy, mañana me iba a meter perico. De verdad, no lo puedo cambiar, que es la verdad, ¿tú me entiendes? Esa es la verdad. Y ¿qué te digo? Dios es fiel. Dios es fiel, solamente eso puedo decir, que Dios es fiel. Dios lo hizo conmigo, que yo no valía nada. De verdad, yo no valía nada. Si alguien ve algo bueno mío, no me está mirando a mí, está mirando a Cristo, porque yo no valía nada. De verdad, Miguel Morel no valía nada. Así de simple. Así de sencillo. Señores, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante. Yo espero que usted la comparta con otras personas. Le voy a dejar en la descripción de este video, le voy a dejar el canal de él para que ustedes vean lo que él hacía. Y le voy a dejar en la descripción también la otra entrevista que yo le hice a él hace ya unos 3, 4, 5, 6 meses. Cuando inauguramos el estudio que él tenía aquí para él hacer sus maquillajes y sus cosas. Y miren ahora el cambio que Dios ha hecho. Por gloria de Dios. Y seguiremos hablando de estos temas aquí en este canal.
estaremos dándole seguimiento más adelante. Amén. Porque faltan muchas cosas por hablar. Muchas. Esto fue resumido, a pesar de Pero que tú sabes que todo es bajo la autoridad de Cristo. de Dios, Y exacto. que todo tiene su momento de Sí, ser. porque cuando hablamos, lo primero que se habló fue eso. Estoy esperando la confirmación de Dios. Y Dios le confirmó Amén. de que se hiciera la entrevista. Bendiciones mil. Pasen felices Dios te resto. bendiga. Y Dios le bendiga. Y Amén. de verdad que fue muy edificante esta entrevista. Gloria a Dios. Bye bye.